fútbol se cree que son los puestos 1 y puesto 2 y no necesariamente. Diego Guevara me ayudó mucho porque me contó cómo lo hacían en su universidad. Me dijo, tú no estás aquí porque tú no quieres. A ver, hay gente que dirige y entra de una vez como entrenador. Me catapultó mi carrera, el que me hizo ir al extranjero por primera vez. El jugador que yo es quizá el que más he dirigido en mi carrera, que es Gregory Vargas. ¿Por qué no estás con nosotros? Traidor, porque no está fácil jugar contra el país de uno y hay que estar cerca del fuego todo el tiempo. Sport Lara Center en Cabudare, porque entrenarte es la meta. De Comarmol Venezuela, tú imaginas, nosotros creamos. Global Trans, confort y seguridad para ti. Bajo cero, descubre el sabor que te define. Maxi, tu elección inteligente. Comenzamos esta segunda temporada, nueva temporada de ADN 24, la identidad de baloncesto. Tenía que ser de la mejor forma. Vamos a entrevistar en ADN 24 por primera vez un director técnico, pero lo más importante es que es un amigo y lo más importante aún es que es barquisimetano. Quiero que conozcan al invitado de este nuevo capítulo, de esta nueva temporada, que muy gustosamente e incluso me estuvo escribiendo, estoy pendiente contigo, Denis Jiménez, Daniel Piola Seoane. Bienvenido, Daniel. Hola, Denis, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Nosotros contentos desde más o menos noviembre del año pasado, cuando recibiste ese llamado de parte de la federación, más que justo, más que necesario. Además, no solamente por lo que esté pasando el equipo, la federación, el baloncesto venezolano, sino por cuánto tú has trabajado, Daniel. Tuve la oportunidad de trabajar con él desde que era estudiante de comunicación social, topamos en Unión Radio Barquisimeto, ya vamos a hablar un poco de eso, pero además he visto su carrera, quizás no, como dicen por ahí los amigos, muy de pegados, muy de andar para arriba y para abajo juntos, pero sí por la tecnología, sabemos todo lo que ha hecho Daniel, incluso fuera de Venezuela. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Y nada, queremos comenzar conociéndote un poco más. Hay personas incluso... te comentaba antes de comenzar a grabar que cuando tu designación, siguiendo a algunos otros colegas o sencillamente fanáticos del básquetbol, y comenzaban a hurgar en quién es Daniel Seoane, de verdad que se las pusieron muy difícil con el apellido. E incluso también comentaba, y puedo decirlo con confianza, era Orlando Urdaneta, el voiceover o locutor en off de Onda, cuando trabajamos en Onda, y para decir Seoane también se volvía una sopa. Daniel, gracias, bienvenido nuevamente, barquisimetano, un orgullo de nuestra región, no solamente por donde estás en este momento, sino por todo lo que has hecho en el básquetbol. Bueno, muchas gracias, Denis. Sí, la verdad he tenido mucha suerte, he sido un afortunado, una carrera hasta ahora muy bonita, la que he podido tener. Y no tengo palabras, ¿no? O sea, a mí me hubiesen dicho en el 2006, cuando empecé en Guerreros de Lara en la Liga Nacional, que 17 años después iba a estar donde estoy, no me lo hubiese creído, hubiese pensado que era una broma. Pero como te decía, he tenido la fortuna de estar en muy buenos equipos, con muy buenos compañeros, jugadores, entrenadores, dueños de equipos, que me han hecho aprender muchísimo y que hizo que mi carrera se catapultara. La verdad que eso tengo siempre que agradecerlo, ¿no? La gente que he tenido alrededor, que me han hecho mejorar, que me han motivado y que han servido de ayuda para que mi carrera sea en gran parte lo que ha sido. Daniel, naciste en una zona de Barquisimeto, hacia el este, donde hay, digamos, partes específicas donde se juega básquetbol y muy bueno. Hablamos de Santa Elena, de Las Colinas, y por ahí creciste. ¿Comenzaste a jugar básquetbol desde qué edad? ¿Cómo llega el básquetbol en la vida de Daniel? Bueno, yo estudiaba en el Colegio de Las Colinas y ahí el profesor Mario Espinosa tenía su escuela y yo practicaba fútbol, y como era alto, un día me dijeron si quería practicar básquet, fui al básquet y fue amor a primera vista. De hecho, le dije a mi mamá que no quería ir más al fútbol y me dijo, no, pero ya va, inténtalo, sigue viendo a ver si te gusta o no. Volví al día siguiente, segundo día, y ahí sí le dije, no vuelvo más al fútbol. Estaba en quinto grado, en el año 92, 10 años. A los 10 años empecé con el básquet, después me pasé al círculo militar con la profesora Dovi Useche, después estuve en Santa Elena con Oscar Reyes, y después estuve en la selección de Lara con Luis Terán, con Giovanni Fradino, con Johnny Rodríguez, con Silverio,
Trabajando de la mano con ellos. No, yo era jugador. Ajá, exacto, y ellos estaban al frente. Sí, ellos eran los entrenadores de distintas selecciones de Lara, de las que yo fui miembro. En el año 94, con el Efraín Hernández, el papi, que es de Cabudare, Luis Terán. De Bararida. Y como te decía, Johnny, Giovanni, Silverio, que estaban también por ahí en la vuelta, fueron de los entrenadores que yo tuve de categorías menores en esas selecciones de Lara. Y estuviste 4 veces, además que estuviste representando con la universidad en los juvines, estuviste jugando con ellos. Sí, fui a varios nacionales, 4 en total con la selección de Lara y a 2 juvines con la Fermín Toro, que también la dirigía Efraín Hernández, que me había dirigido en categorías menores y después era entrenador de la Fermín Toro junto al mismo Johnny, que estuvo sobre todo en el comienzo de la carrera, y ya después Johnny salió y estaba solamente el papi ahí en la UFC. 1.98, sí, más o menos, ¿no? Siempre por la edad y sobre todo a nivel universitario, me imagino que te tocó jugar puesto 5. Sí, claro, en esa época no era como ahora, ¿no? Que hoy casi que todo el mundo juega lo mismo, pero yo era un pívot clásico, un 5 de agarrar rebotes y defender, no mucho más. No era yo alguien tampoco muy habilidoso para hacer puntos. Sí tenía bien desarrollado el tema del juego de equipo. Yo siento que yo ya a los 13, 14 años veía el juego como un sistema y entendía mucho la parte táctica, y sobre todo cuando empezamos a ver con Luis Terán en una selección de Lara infantil el tema de los sistemas. A mí eso me empezó a gustar mucho, me llamaba mucho la atención y yo trataba de que mi juego se hiciera fuerte con eso, y hoy en día es una de las partes también que más me gusta como entrenador, ¿no? Que sea juego de 5 contra 5 y que todos toquen la pelota, que era lo que a mí ya me gustaba desde pequeño. Que es la parte que justamente te iba a preguntar y te adelantaste, que si ya como jugador tenías eso, ¿no? Y bien interesante, porque definitivamente no solamente hay incluso bases armadores que le cuesta ver un poco más allá de un sistema. Se cree que así como los receptores en el béisbol van a ser los mejores managers, los mejores directores técnicos en básquetbol se cree que son los puestos 1 y puestos 2, y no necesariamente. No necesariamente. Yo he Por tenido ejemplo, jugadores. tu caso. Sí, bueno, mi caso, yo no era un armador y he terminado siendo entrenador, y yo también he tenido compañeros entrenadores que no fueron armadores, y he tenido muy buenos jugadores que no son armadores, y yo los veo con capacidad para ser buenos entrenadores independientemente de la posición que jueguen. Así como que también hay armadores que son unos genios y ven el juego de una forma distinta, pero yo no creo que sea una condición sine qua non ser armador para ser entrenador. Sí, como jugaste con la UFT, estudiaste en la Fermín Toro, Sí. Comunicación Social. Sí, yo quería estar ligado al básquet, ¿sabes? El básquet fue mi gran pasión desde niño. Yo creo que desde que Venezuela ganó el Sudamericano del 91 en Valencia, y después todo el tema de las Olimpiadas, eso a mí me impulsó un montón, y a mí el básquet me sedujo de joven, de pequeñito. Y después estuve un tiempo viviendo en Estados Unidos, y eso también me marcó muchísimo. El tema de la NCAA, de la NBA, me generó un montón de interés. Y cuando volví a Venezuela ya yo tenía claro que quería ser estudiante de comunicación social enfocado al básquet. Que después me fue llevando por otro lado el tema de estar cerca del básquet con la comunicación social. Me hizo también que hubo personas que me dijeran que por qué no me metí a entrenador, y me dieron la oportunidad también de ser entrenador ayudante. Iván García, Néstor Salazar, Ramón Meléndez, que fue el primero que me dio la oportunidad como entrenador asistente de un equipo profesional, y estar cerca del fuego con el tema del periodismo me permitió dar los primeros pasos con el tema de ser entrenador, y fue como que una cosa iba de la mano con la otra, porque en la universidad yo aprendí a hacer video, aprendí a manejar Word, aprendí a manejar la computadora, y eso, sobre todo en el comienzo de mi carrera, me fue de gran ayuda para el tema del scouting y para el tema de la preparación de los partidos, del prejuego, del posjuego, y fue como que todo se unió, ¿sabes? Mi pasión por el básquet, aparte también sabía inglés, o sea, fue como que yo estaba listo sin estar listo cuando me dieron la primera oportunidad de ser asistente. Claro, en la universidad, lo acabas de decir, y fuera del aire también lo hablábamos acerca de cómo te lleva el estudiar periodismo. De hecho, estuviste, nuevamente lo comento, en Onda, estuviste con Francisco Canaval, con Erika Paz, por allí estuvieron en ese programa, creo que se llamaba Punto Medio, ese programa. Sí, Punto en Onda. Medio. Y Daniel comentaba los deportes, no solamente Los el lunes, basquetbol. yo iba a los lunes a comentar los deportes. Daniel comentaba los deportes y fuiste parte del equipo de Onda, Unión Radio en Barquisimeto,
Y de allí saltas como comentarista al circuito Guaros de Lara. Era la previa, era donde te vimos y yo bueno, yo decía, Daniel, qué bueno porque como está estudiando comunicación social, esto lo impulsa más. Y estuviste entonces con el circuito. 4 temporadas. Antes de saltar al tabloncillo. 2004, 2005 y 2006. Circuito Y radial. en 2007 fue la primera temporada que estuve como asistente de Néstor García en Guaros de Lara. Esa fue la primera experiencia con el argentino. Ahí lo conociste y Sí, ahí lo comenzaste a conocí. trabajar. Una historia larga, Daniel. Sí. Desde ahí Una hasta historia que ahora, te llevó hasta 16 Dominicana. 17 años. Como compañero y como amigo y como hermano. Desde esa época. Como asistente del director técnico, que en muchas partes, sobre todo en Wikipedia, utilizan la palabra ayudante del director técnico. Hay mucho que aprender cuando se está en esa etapa, porque no solamente del básquetbol, sino a nivel de sujeción, de entender que hay una persona que está adelante, que está arriba, o más que sepa más que el asistente, es que tiene la autoridad de tomar las decisiones. Sin embargo, Daniel Seoane, en este caso con el Che, se convirtió en esos 180 grados que no tiene de frente el director técnico del equipo en cuestión, y tú estabas allí, o el asistente está para eso. Hay mucho que aprender en ese sentido, ¿no? Sí, claro. Néstor es una máquina, un genio, alguien que ve cosas que nadie ve. O sea, yo siempre lo digo, él es un mejorador de ideas. Tú le das a Néstor una idea y él ve 3 cosas que tú no viste. Creo que esa es una de sus más grandes virtudes entre las muchas que tiene, de poder darse cuenta de cosas que muchos no lo hacemos. De decidir en situaciones de segundos, cosas que nadie haría, de confiar en jugadores en los que nadie confiaría. Néstor tiene un don único para esas cosas, y creo que no se puede ni aprender. Él nació con eso, lo desarrolló, pero es un don, algo que Dios le dio a él y que solamente él tiene. Yo estaba muy cerca, no transmitía con Guaros de Lara, una oportunidad que tengo en los últimos 3 años, pero en ese momento los veía a todos y todos eran mis grandes amigos. ¿Cómo fue el salto del audífono con el micrófono hasta con el Che? ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue el detalle? ¿Qué vieron? ¿Cómo te mostraste? Si nos puedes contar. Bueno, como yo estaba en el circuito de radio de Guaros de Lara, el dueño era Carlos García, que también tenía un equipo en la Liga Nacional, y yo iba a todos los viajes y siempre estábamos compartiendo y hablábamos de básquet. Y el primero que me dijo a mí que por qué no hacía el curso, basado en que a mí primero me gustaba mucho el básquet, eso fue lo primero que a él le llamaba la atención, y que yo conocía a muchos jugadores, no tanto que si sabía del juego no, porque yo en ese momento no tenía el más mínimo conocimiento comparado con lo que yo he podido aprender en estos 18 años, porque empecé en el 2006, estamos en el 2024, perdón. El primero fue Néstor Salazar, él fue el que me dijo, ¿por qué tú no te metes a ser asistente? Mamá Osa. Sí, en este país no hay entrenadores jóvenes, a ti te gusta, sabes. Y bueno, ahí estaba Ramón Meléndez, estaba Iván García, que eran parte de ese cuerpo técnico de Guaros del año 2006. Y por ahí empecé con Ramón Meléndez. Carlos García era el dueño de ese equipo, y ya en la primera temporada jugamos una buena Liga Nacional y jugamos un sudamericano de clubes y quedamos segundos aquí en el Domo. Cuando Mamá Osa te dice, ¿por qué no estudias, te preparas? ¿Cuál fue específicamente? ¿A qué te mandó? O sea, ¿tuviste que hacer algún curso, algún taller? Sí, hice un curso de la federación, corto, pero hice un curso, y antes no era como ahora que está la escuela y que los entrenadores se preparan muchísimo más. Y por ahí empecé, hice el curso. Ese mismo año ya hubo una Liga Nacional donde fui asistente. Carlos me puso en el cuerpo técnico de Guaros del 2007. Y un día conversando ahí en la oficina del Domo en la pretemporada, yo le conté a Néstor que yo hacía videos, yo tenía videos en mi casa y que yo hacía videos por la universidad, y me dijo que por qué no hacía los videos de básquet. Y empecé, y ese fue el gran trampolín de mi carrera, el tema de hacer los videos y de empezar a hacer el scouting. Yo no sabía nada de eso, o sea, sabía muy poquito, y empecé con los tips que me daba Néstor, o que me decía el otro asistente, que era Tito Santini. Diego Guevara me ayudó mucho porque me contó cómo lo hacían en su universidad, y por ahí me fui, ensayo y error. ¿Y eso te gustó muchísimo? Sí, me encantaba, a mí me encantaba. Yo pasaba horas editando, pero a VHS, no como ahora que es con una computadora, era con las cintas, anotando en un cuaderno. Y eso me hizo aprender un montón, porque vi muchos partidos de básquet. Bueno, todavía veo, pero vi muchos partidos de básquet y con mucho detalle.
Entonces eso me hizo autoeducarme muchísimo. Llegas a Marinos. Sí, Marinos en el 2008 con Néstor precisamente. Néstor no siguió en Guaros en el 2007 y yo tampoco, estaba muy identificado con él, tampoco seguí. Y fui a Marinos en los playoffs nada más. Estuve en los playoffs que jugamos con Trotamundo, 7 juegos con Trotamundo y 7 juegos con Cocodrilos que perdimos en Naciones Unidas. Estuve solamente en la postemporada. Durante la temporada ayudaba desde Caracas virtualmente. Yo mandaba a hacer scouting y lo mandaba por avión o por encomienda y mandaba el CD, imagínate. Un DVD mandaba. Imagínate cómo han cambiado los tiempos casi 15 años después que uno, eso por un WhatsApp o por un Telegram, en 2 minutos lo tienes. Cualquier cantidad de cosas. Cuando en esa época lo mandábamos y con mucha gente hice esos intercambios de mandar DVD, de mandar scouting, de compartir información, sobre todo en el comienzo. Ya hoy en día es muchísimo más fácil, pero así. Ese año en Marinos estuve y ya después vendieron Marinos y vino Gianni Patino y Rommel Marín, que eran en ese momento los gerentes, y me ofrecieron quedarme y fue una decisión que me costó mucho porque yo estaba en Caracas trabajando en Unión Radio precisamente y en Sport Plus, transmitía la NBA con Carlos Mauricio, con Panchi, y era un trabajo de 12 meses, una tranquilidad, pero a mí me gustaba ser entrenador, yo quería ser entrenador. Ese año había venido Flor Meléndez, ser asistente de Flor Meléndez también me generaba mucha intriga y quería estar ahí. Y bueno, un día a mí me habían ofrecido el trabajo y yo había dicho que no, porque me quería quedar en Caracas, pero empezó la temporada y estaba desesperado en Caracas, viendo los partidos por la televisión y viendo que había empezado la liga. Yo quería estar en la liga y llamé y le pregunté a Flor y me dijo que yo no estaba ahí porque yo no quería. Pero yo lo llamé para preguntarle si todavía estaba disponible el lugar. ¿Sí? Y él me dijo, tú no estás aquí porque tú no quieres. Y entonces hablaron y me llevaron. Y a partir de ahí, desde el 2009, trabajé en la LPB ininterrumpidamente hasta mi última temporada en la LPB fue en el 2016. Claro, antes de irte... antes de irme a España, Israel, a España, y a Uruguay, Israel. Que estuve por ahí. Pero fíjate que entre líneas creo que me respondiste. Transmitiste NBA en Sport Plus con estos panas, de Barquisimeto los dos, por cierto, también. Pero ya ahí tú decías, prefiero estar en el tabloncillo. Sí, ya. No había duda. No había duda que yo quería ser entrenador y que yo quería estar en la cancha y que yo quería estar en un equipo. Viajando, yendo, viniendo, compitiendo sobre todo. Es lo que te genera adrenalina. Sí. Sí, vas con el Maccabi Haifa como entrenador asistente en el año 2016. Para nosotros fue cuando nos enteramos, Daniel. Incluso creo que un programa de radio, ya no recuerdo, aquí sí no recuerdo cuál, no sé por qué razón, sacamos al aire, hablamos, creo que fue en otra Unión Radio, no sé en cuál de tantas. Y bueno, estábamos muy contentos. Daniel está allá en Israel y hiciste un buen trabajo con el equipo. Todo ese bagaje que ya venías construyendo lo llevas hasta allá. ¿Cómo llega ese llamado? Bueno, mi representante tiene muy buenas relaciones con ese equipo. Ya había llevado a varios jugadores, incluyendo a Gregory. En la temporada anterior a Gregory le fue muy bien ahí en Maccabi Haifa 2015-2016. Y yo me había convertido como en una especie de consultor. Ellos me llamaban para preguntarme por jugadores. De hecho, cuando Gregory fue la primera vez me llamaron. Y teníamos esa relación. Super ratón. Sí, de preguntarme por jugadores y de hablar de básquet. Siempre que estaba yo en Estados Unidos los visitaba. David Cubillán también fue para allá en el año 2013. O sea que ya éramos muy conocidos. El equipo, el dueño, el gerente, Claudio, que es mi representante, Gregory y yo, teníamos una buena relación. Y bueno, se dio la oportunidad de que había un cupo para un asistente y basado en la relación que ya teníamos de algunos años anteriores, me llevaron a prueba 15 días y me quedé casi 4 años. Imagínate, por ahí pasaste también por España. En el medio fui un año a España y después regresé y estuve casi 3 años más en Haifa. En ese momento, luego lo que me comentas aún estando transmitiendo baloncesto, querías estar, tú decías, ¿en qué momento yo voy a ser director técnico? Porque ya he hecho como que bastante de asistente, ¿no? Pero seguías trabajando entendiendo que todo es un proceso. Sí, a ver, hay gente que dirige y entra de una vez como entrenador, hay gente que le tocan un par de años. Yo tardé mucho en ser entrenador,
pero de verdad no era algo que me quitaba el sueño. A mí me gusta tanto mi trabajo, me gusta tanto el básquet que yo soy feliz estando en una cancha de básquet. Sí, obviamente sabía que en algún momento me iba a llegar. Yo creo que todos los asistentes, no hay ningún asistente que no quiera dirigir. Yo siempre digo que si uno está sentado en un banco, difícilmente uno no quiera ser el entrenador principal, más allá de que en mi caso personal yo soy una persona que siempre ha respetado a todos mis entrenadores y sería incapaz de pasarle por arriba a ninguno de ellos, pero yo me tomé ese proceso con mucha calma. Nunca me apuré, nunca estuve ansioso por ser yo el entrenador principal, ni mucho menos. También a sabiendas de que es un trabajo muy difícil. Yo he estado en lugares de mucha presión, he estado en lugares con muchas responsabilidades de ganar y de quedar campeón, con jugadores de mucho renombre, y no es fácil a veces tener esos trabajos. Sí, y además entendiendo, Daniel, y tú sabes mucho más de esto que yo, por las conversaciones que tenemos con los diferentes directores técnicos, que cada uno de ellos, el que viene como asistente 1, el 2 y el 3, tienen roles específicos. Sí, sí, claro. Y en cada rol específico quizás no todos tienen esa... No, las ganas las tienen todos, pero la capacidad de llegar hasta allá, posiblemente, como tú bien dices, se visualizan. Pero wow, por lo menos aprendiste y desarrollaste mucho más conocimiento del baloncesto luego que comenzaste como asistente a ver videos y como scout. Sigue, bueno, el otro Néstor, el Che, el de Argentina, sigue siendo tu pana durante tanto tiempo, mientras que estuviste en otros equipos, y llega la oportunidad de trabajar con él a nivel de selecciones ya con la República Dominicana. Sí, la llegada de Néstor a Dominicana fue súper importante. A él ya lo estaban buscando hace tiempo y él no podía ir y me recomendó a mí. Así que en teoría yo empecé ahí antes que él. Yo fui asistente algunos meses antes y él era como una especie de consultor, alguien que estaba ahí ayudando. Y ya cuando se dio la oportunidad de dirigir, ya la situación fue como que mucho más natural, porque ya yo tenía ahí algunos meses, ya yo conocía todo, y cuando vino Néstor a dirigir el Mundial del 2019 fue todo más fácil. Nosotros nunca hemos perdido el contacto, al contrario, somos muy cercanos, hablamos todos los días. Ahora que él está allá en el Medio Oriente, sobre todo conversamos mucho y voy a estar eternamente agradecido con él, porque él fue el que catapultó mi carrera, el que me hizo ir al extranjero por primera vez, me llevó a España, me llevó a Dominicana y bueno, y con él he logrado la mayoría de los triunfos que he logrado en mi carrera. Te mostró, y literal, porque además él es muy pequeño y tú eres muy alto, y tú siempre estabas con él y digamos que fue como que la vitrina. Bueno, luego de ese periodo estuviste también en algunos otros equipos como clubes y llega el llamado a Panteras de Miranda, nuevamente para estar en Venezuela. Sí, bueno, eternamente agradecido con Panteras. Era algo que yo desde que me fui en el año 2016 soñaba con volver a Venezuela y poder enseñar y poder devolver al básquet venezolano todo lo que el básquet hizo por mí, todo lo que la liga, la selección me han dado a mí. Mi sueño es devolverlo, porque gracias a eso, a todo lo que yo viví en Europa, aprendí un montón y creo que es una de mis grandes metas, devolvérselo al básquet de Venezuela. Y que fue algo que se tardó un poco, porque fueron 7 años. Yo dejé de dirigir en Venezuela en el 2016 y volví en el 2023. Pero bueno, todo el tiempo de Dios es perfecto y fue en un buen momento del básquet venezolano, y se han ido encadenando sucesos que me permitieron volver a la selección. Gracias a Dios en Pantera las cosas no salieron muy bien, pero si no hubiésemos ganado, o no ganado, porque nosotros al final perdimos en playoffs, pero hicimos una muy buena temporada. Jugamos 30 partidos y terminamos 14 y 16. Terminamos perdiendo un playoff muy parejo con Piratas, que a la larga jugó la final de la conferencia contra Gladiadores. Y todos esos sucesos se encadenaron para que yo hoy en día pueda ser el entrenador de la selección de Venezuela, que es algo que estoy disfrutando un montón y que era uno de mis grandes sueños. Y fue de mucha alegría para muchos, no solamente para todos los fanáticos del baloncesto. ¿Por qué? Porque era el regreso de Panteras Miranda. Y Panteras Miranda regresa con Daniel El Piola Seguane como director técnico, por lo menos mucho conocimiento iba a haber desde el banquillo, y eso se vio plasmado. Fuimos compañeros de trabajo de una u otra manera, porque fuiste uno de los cracks de Heroes TV, en donde yo, para el equipo de Guaros del Lara, tuve la oportunidad de transmitir también. Allá estuviste con Carl Herrera
y con Carlos Mauricio Ramírez haciendo de comentarista, de analista. Eso es algo, Daniel, que creo que va a ser difícil zafárselo, ¿no? Te persigue el tema del comentario. No, bueno, me gusta y... Claro, lo disfruta. Lo disfruto y creo que también el comienzo de mi carrera es un poco honrar el Daniel de hace 20 años, ¿sabes? De cómo empecé yo en el mundo del básquet, mi carrera, algo que me ayudó un montón y a la larga es mantenerse, ¿no? Mantenerse en el medio, mantenerse ligado al deporte, sea de una forma o de otra. Yo más allá de entrenador, de comentarista que fui en algún momento y que lo volví a hacer ahora, creo que soy un apasionado del básquet. Espero no me toque como fanático porque eso significa que no tengo trabajo, ¿no? Pero me encanta estar cerca del básquet, ser entrenador, ser director técnico, estudiar el juego. El básquet es todo en mi vida. Esto no es solo mi trabajo, es mi hobby, una forma de vivir que yo tengo y espero que pueda seguirlo siendo por muchos años más. De hecho, eso quiere decir que lo has hecho todo en el tabloncillo, has hecho todo en el baloncesto. Te ha tocado hacer, lo que falta es ser dueño de equipo, ¿no? Sí, no, eso no voy a hacer nunca. Dice, probablemente venga por ahí un empresario. No, porque hay que tener dinero para eso. Claro, pero probablemente un empresario por ahí, quiero tu talento, yo tengo el dinero, asesórame, mira, quiero que nos asociemos de esta manera y podemos darle. ¿Cómo no? Llega el llamado de la federación, Daniel. Ahí hay una construcción no solamente de trabajo, tú nombrabas suerte, ¿sabes? Yo diría más bien la señal del éxito plasmado, el que se vislumbra y te llega el llamado. Sí, yo sentía que eso tarde o temprano iba a suceder, de verdad no lo esperaba tan pronto. Cuando me llamaron, obviamente ni lo dudé, porque para mí la selección es lo más grande que hay. La selección es lo más importante para el básquet de un país y de mi país. Además, desde muy pequeño, como te digo, mi vida estuvo influenciada por la selección, desde el Sudamericano de Valencia en el 91, los Aéreos de Portland, y de ahí, a partir de ahí, selecciones de categorías menores que yo seguía, compañeros de equipo aquí en Barquisimeto que fueron jugadores de selección de Venezuela de categorías menores. O sea que siempre la selección para mí fue un farol. Yo estaba siempre pendiente de la selección y después que me tocó estar ahí desde el año 2010 hasta el 2017 también fueron años súper importantes de mi vida. La selección lo es todo, lo era todo en esos 7 años y después cuando me fui desde lejos la sufrí un montón. De hecho me tocó enfrentarla aquí en Barquisimeto con Dominicana y te juro que fueron días súper difíciles y estresantes porque no es fácil enfrentar al país de uno, en la ciudad de uno, con aparte compañeros de trabajo y de equipo con los que yo crecí prácticamente porque llegamos a la selección muy jóvenes todos. Los jugadores tendrían 22, 23, yo tenía 28, o sea, éramos contemporáneos, ellos aprendiendo como jugadores, yo aprendiendo como entrenador, nos conocíamos, así que fueron momentos difíciles. Y yo trataba, ¿sabes? Yo evitaba tratar de no ir a esos partidos. Mientras yo estuve en Dominicana, fueron 4 veces que jugué a Venezuela con Dominicana y estuve en 2 nada más. Y cuando no estaba era un alivio, porque no está fácil jugar contra el país de uno y tener que defender a otro. Cuando no estabas es porque hacías el trabajo de scout. No, hacía el trabajo desde lejos o porque estaba en algún equipo que me impedía ir a dicha ventana. Okay. De hecho, creo que fueron 3 veces que no estuve. Pero la última fue difícil porque aparte venía el día del anuncio de dónde iba a ser la fecha y yo sabía que podía ser en Barquisimeto, Valencia, porque ya había sido en Puerto La Cruz o Caracas. Y aunque tú no lo creas, yo estaba deseoso que no fuese aquí en Barquisimeto, más allá de que yo quería venir a mi casa, ver a mi gente, pero fue como que lo atraje, ¿sabes? Al no querer que fuese aquí en Barquisimeto, lo atraje. y al final cuando terminó siendo en el domo, yo, claro que esto estaba escrito, esto tenía que ser así. Y bueno, gracias a Dios fue un partidazo, se definió en los últimos minutos, los últimos segundos. Tuve la oportunidad de ver a mucha gente y bueno, cosas del deporte, ¿no? Cosas del profesionalismo que a veces uno tiene que separar las emociones del trabajo. ¿Cómo te reciben los muchachos, la organización, más allá de la federación como organización, sino la organización, el equipo como tal, cuando más que la noticia, cuando te ven? Los muchachos jóvenes, los que tú estás hablando, que hay cierta diferencia. No, no son tan jóvenes. No son tan algunos. No, bueno, sí, tenemos una relación estrecha, una relación que trascendió las canchas.
no con todos, pero obviamente hay 3 o 4 con los que yo tengo una relación de hermandad y todos muy contentos. Yo de dirigirlo a ellos primero que nada y ellos de que yo haya vuelto a la selección, porque era algo que me lo decían siempre, ¿cuándo vas a volver? ¿Cuándo vas a volver? ¿Por qué no estás con nosotros? Traidor, me echaban broma, ¿sabes? Pero bueno, son cosas del trabajo y por el mismo trabajo, gracias a Dios, volví a la selección. En tu sueño, en tu anhelo está, por supuesto, hilvanar mucho como director técnico en cuanto, en este caso, principalmente la selección nacional. ¿Vuelves con Panteras de Miranda? Sí. Vuelves con Panteras. Bueno, a anhelar el título. Después tuviste un campeonato FIBA Américas 2015. Ese mismo año también en la LPB fuiste campeón. Hay preguntas claves, Daniel. ¿Qué le falta qué sientes que te falta como profesional en cuanto a tu desarrollo, todo lo que has aprendido? Dices que tienes muchos años, que llegaste cuando te entregaron los videos y Diego Guevara te ayudó y te ayudó el Che, aprendiste a hacer cosas, ok, ya sé todo esto. Más que qué te falta, ¿qué quieres seguir aprendiendo dentro del mundo del básquetbol? No, bueno, yo creo que todos los días uno aprende, ¿no? Ser entrenador es ser como médico. Todos los días hay algo nuevo que aprender. Y sobre todo con lo tecnológico. Sí, hoy en día la tecnología ha evolucionado el juego de una manera tremenda. Hoy los jugadores se autoeducan. Creo que hoy en día nosotros los entrenadores tenemos que ser mucho más flexibles, aprender muchísimo también no solo de otros entrenadores de otros equipos, sino también de los jugadores. Y más que aprender, lo que estoy buscando en este momento de mi carrera es tener continuidad. Quiero quedarme mucho tiempo en un lado, quiero poder establecerme, en este caso, por decirlo así, en Panteras, que es mi equipo actual en la selección, y tener continuidad, que es lo que me ha faltado en los últimos 2-3 años. Después de que salí de Maccabi Haifa no tuve continuidad en Uruguay y ahora empecé el año pasado en Panteras y gracias a Dios estoy en puertas de seguir con ellos y es lo que más deseo, ¿no? Tener continuidad no solo en el equipo de la liga, sino también en la selección. Y un anhelo de seguir en Venezuela, ¿no? Al Che le pasó algo, le ha pasado así un trotamundo, está por Arabia, tuvo que dejar, lo llama un club, luego le ofrece la nación como tal, la selección, tuvo que dejar Dominicana, tuvo que escribir un comunicado que fue público por las redes. Daniel Seoane quiere continuar en su país trabajando. Sí, son momentos, ¿no? Uno va y viene. Siento yo que es mi momento de estar aquí cerca de la selección, cerca de los jugadores, cerca de la federación y poder tener continuidad como te decía, con el equipo y con la selección, que estamos en un momento de transición, en un momento en el que van surgiendo nuevos jugadores, en un momento en el que ya otros jugadores van saliendo por un tema de edad, porque no quisiéramos que ninguno se tuviese que ir porque son todos leyendas de la selección, pero inevitablemente le ha pasado a Argentina, le ha pasado a España, le ha pasado a todos los equipos de FIBA y nos está pasando a nosotros en este momento, pero creo que la federación se ha preparado muy bien y hay un montón de jugadores que están en camino a poder reemplazar a los que van a ir saliendo. Probablemente la respuesta sea obvia por todo lo que has contado, pero te lo quiero preguntar. ¿De quién has aprendido más en el mundo del básquetbol? Bueno, por un tema de afinidad, obviamente de Néstor. No es solo por la persona con la que más he estado como asistente, sino es una de las personas con la que más me entiendo. Él a mí, yo a él, aparte compartimos 17 años, ¿no? Estuvimos juntos en Puerto Rico, en Dominicana, en España, aquí en Venezuela, en equipos, en 2 selecciones. Y no solo de básquet, de la vida también. Néstor, todo el mundo lo ve como un maestro que yo tengo de básquet, pero de básquet me ha enseñado 1 y de la vida me ha enseñado 10. Así que ha sido un hermano mayor, un padre. Ahora que estamos grandes, ya él dice que es mi hermano, porque hace tiempo decía que era mi papá, pero ahora ya es mi hermano. Imagínate tú. En toda esta experiencia también, ¿con qué jugador te la has llevado mejor a nivel de dirección? No por su talento, sino por su obediencia, que puedas comentar. Tú sabes que, así como yo he estado mucho con Néstor como entrenador, hay un jugador que es quizá el que más he dirigido en mi carrera, que es Gregory Vargas, y también me entiendo muy bien con él, así como con muchos otros. A otro que también he dirigido mucho y con quien tengo una relación muy cercana es con Néstor Colmenares. Pero a Gregory lo dirigí en Israel, lo dirigí aquí en Venezuela en distintos equipos, lo volví a dirigir ahora en Gladiadores, en la selección. Y es uno de los jugadores con los que yo nada más con mirarlo, él ya sabe y yo le veo la cara a él y ya yo sé qué está pensando. Por su obediencia,
su hermano también, el Grillo. Creo que tengo dos ejemplos de jugadores que no cometían errores, o que no cometen errores porque el Grillo sigue jugando, que, 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 que fortalecían mi trabajo, porque uno les decía, esto va a ser así, y ellos lo hacían, y entonces el trabajo de uno se quedaba mejor, ¿me entiendes? El scouting, porque eran los que mejor se aplicaban al scouting, que es José, que todavía juega, y Axel Sucre. Creo yo que ellos fueron los primeros que yo empecé a ver cómo interpretaban el scouting y cómo lo ejecutaban a las mil maravillas y cómo daba resultado a través de ellos dos. ¿Y alguna situación difícil, Daniel, escucha bien esto, en lo cual en cualquier etapa del baloncesto en tu vida hayas dicho, bueno, como que me equivoqué, las cosas no eran por aquí? Todos los días. Yo he debido, sí, todos los días, ¿no? Todos los días, porque uno en este trabajo toma tantas decisiones que es imposible que dentro de una toma de decisiones constante uno siempre acierte. Pero en una, Daniel, donde haya sido como que, no, o sea, muy irritante, muy hostil, esto me sacó, tuviste que hablar nuevamente, por ejemplo, con personas como el Che, para que te dieran aliento, no chico, no le pares, sigue, que nos pudieras contar algunas. No, bueno, no han sido tan puntuales así, porque como te digo, como uno está en una toma constante de decisiones, uno no se pone ni tan contento cuando acierta, ni tan triste cuando falla, pero sin duda, yo soy mi mayor autocrítico, y cuando se pierde, sobre todo, cualquier cambio, cualquier jugada que llamaste, cualquier tiempo que pediste, cualquier cosa que le pudiste haber dicho a X o Y jugador en el medio tiempo, o sea, uno está constantemente tomando decisiones. Claro. Y lo que uno tiene que hacer es, por haber tomado una mala decisión o por equivocarte, no tener miedo a tomar la próxima decisión. Eso es fundamental. Claro. Uno no quedarse congelado, ni quedarse en que como la decisión anterior fue buena, la próxima que va a tomar también fue buena. Cada decisión es totalmente independiente. Tiene su riesgo, claro. de la anterior. Claro. Daniel, y siendo asistente durante tantos años, es decir, que acompañaste y ayudaste a directores técnicos, algunos bien específicos, pasas a ser director técnico, es decir, ahora tú necesitas un equipo. Hay una máxima que dice que solos llegamos más rápido, pero acompañados llegamos más lejos. No es tu decisión a quién te toca según el equipo, pero sí hay una especie de relación obligatoria que hay que hacer rápido con los asistentes para poder lograr las cosas, ¿no? Contar con un equipo es clave, y sobre todo si estamos bien amalgamados. Sí, es clave. Es clave la compañía, es clave la lealtad, sobre todo de los entrenadores asistentes. Yo, como siempre he sido un tipo muy leal y como siempre fui un tipo pro equipo, no veo esos fantasmas, pero sí conozco que hay gente mala y hay gente que no quiere que el entrenador que viene de afuera triunfe, para a veces ellos tener ese lugar, ¿me explico? Como en todo. También por un tema de cómo están los equipos estructurados, a veces es difícil que uno pueda llevar su cuerpo técnico, pero es fundamental el tema de tener un buen asistente, un buen scouter, un buen preparador físico. En la selección estoy muy contento porque todos los que están conmigo son gente cercana, gente que yo conozco, gente que más allá de ser buenos profesionales también son buena gente, y que están todos trabajando en pro del equipo, y eso es algo que me tiene muy contento. Qué bueno. Además que hay barquisimetanos ahí en el equipo, sí, también. Señor. Daniel, hay alguien, ya terminando, que está viendo esto y que quiere iniciarse como director técnico o desde el banquillo en el baloncesto. Algún chamo, algún venezolano, que como yo, y creo que lo he dicho varias veces, también soy un amante del baloncesto desde que nací prácticamente, y que no pude ser un jugador profesional, pero aquí estamos trabajando por el básquetbol, por tanto que nos gusta. Pero yo insisto, el chamo que te está viendo en este momento y él insiste, yo quiero ser director técnico. ¿Algún consejo bueno? Y con eso tu palabra final. Yo creo que uno tiene que ser insistente, ¿sabes? Estar siempre metido en la candela. Uno tiene que estar ahí, en la papa, preguntar y ver todo, y no esperar que nadie te ayude. Uno mismo se tiene que ayudar. Hoy en día está muy fácil el tema de aprender con todo lo que está en las redes, con todo lo que está en la nube, como se dice ahora, con tanto básquet que hay por televisión. Creo que lo más importante es uno ser autónomo y tener que salir a buscarlo, como yo lo hice. Tuve ayuda, me ayudaron,
pero antes de eso yo metí las narices hasta donde más pude, porque yo quería estar en el básquet. Yo de pequeño quería estar en el básquet, obviamente como jugador, como todo, no se me dio, después como periodista, y después el periodismo me llevó al camino de ser entrenador. Pero si hay algo que yo le puedo aconsejar a las personas que obviamente quieren estar en esto, es que hay que estar ahí todos los días. A mí no me contaban nada, yo estaba siempre. Persistir. Pero no solo en el básquet profesional. Si había un juego de un nacional, categorías menores, yo iba. O sea, te estoy hablando de que yo era capaz de ir a Barquisimeto a Cumaná, a un campeonato nacional. O sea, yo fui muy, muy insistente y perseguí el sueño de ser... Porque también en un momento quería ser scout. Yo quería ser scout de la NBA, porque con todo el tema de Miguel Marriaga, año 2003, 2004, aquí a Venezuela vinieron muchos scouts de NBA. Y como yo estaba cerca y siempre del básquet, conocí a varios. Y yo quería ser también scout. O sea, primero quería ser jugador. Después estuve metido en el periodismo, el tema del scout. Y todo eso me llevó... Lo que menos yo quería ser era entrenador, en el comienzo. Pero el mismo juego me fue ubicando en lo que a mí me tocaba, o sea, mi destino era. Pero era porque yo estaba todo el tiempo ahí. O sea, que si yo les puedo dar un consejo es que hay que estar cerca del fuego todo el tiempo. Del fuego. Persistir, sin quemarse, pero estar ahí cerca de la candela. Seguro que sí. Daniel, muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ti. De parte de ADN 24, el mayor de los éxitos, la bendición de Dios para todo lo que emprendas en este maravilloso y apasionante mundo del básquetbol. Y por aquí esta es tu casa, estaremos siempre bien pendientes. Bueno, muchísimas gracias. Ya saben lo que tienen que hacer, la campanita, suscribirse, darle like. Si no te gustó la entrevista con Daniel, dale like igual, porque eso no te cuesta nada. Además, pendientes con el ADN Audio, el podcast también a través de las redes sociales y a través de los números de WhatsApp para que puedas conectarte también con el audio de ADN 24. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva temporada de ADN 24, la identidad del baloncesto. Sport Lara Center en Cabudare, porque entrenarte es la meta. De Comármol Venezuela, tú imaginas, nosotros creamos. Global Trans, confort y seguridad para ti. Bajo cero, descubre el sabor que te define. Maxi, tu elección inteligente.